Dentro de las etapas del proceso tenemos la definición, que es el conjunto de actos jurídicos regulados por las normas procesales, mediante las cuales se busca la solución de un conflicto a través de una decisión jurisdiccional. Esto incluye el derecho a ser oído, el derecho a presentar pruebas, el derecho a la defensa, entre otros. Su finalidad es evitar arbitrariedades y asegurar que todas las partes tengan una oportunidad justa de presentar sus argumentos, garantizar la tutela de los derechos de las personas y la resolución pacífica de controversias. Etapas de debido proceso según el COGEP. La etapa preparatoria comienza con la presentación de la demanda y la admisión de la misma por parte del juez. Aquí se verifica que la demanda cumpla con los requisitos formales. Los pasos de la presentación de la demanda es el proceso donde inicia la presentación formal de la demanda ante el juez competente. La admisión de la demanda, una vez presentada, el juez revisa la demanda para verificar que cumpla con los requisitos legales establecidos. La oposición o las excepciones, el demandado al ser notificado tiene un plazo para presentar su contestación, donde puede oponerse a la demanda y plantear excepciones, como falta de legitimidad o competencia. La citación de audiencia, en algunos casos se puede convocar a una audiencia preliminar donde se discutirán aspectos procesales y se determinarán puntos sobre las procedencias de la demanda. La revisión de formalidades durante esta etapa, el juez también verifica si se han cumplido las formalidades procesales necesarias o lo que incluye la verificación de documentos y el cumplimiento de los pasos y las sentencias. Etapa de contestación. La etapa de contestación es cuando el demandado responde a la demanda presentada en su contra. Su objetivo es aclarar los hechos y exponer las defensas y excepciones que el demandado considere pertinentes. Generalmente el demandado tiene número de días para presentar su contestación desde la notificación de la demanda. La contestación debe incluir la respuesta a los hechos, las defensas y cualquier excepción que se pretenda alegar. Si no se presenta la contestación, se puede considerar ciertos hechos como admitidos, lo que puede perjudicar al demandado. Etapa probatoria. La etapa probatoria es donde se presentan las pruebas para sustentar las afirmaciones de cada parte. Se pueden presentar pruebas documentales, testimoniales, periciales, entre otras. Valoración de la prueba. El juez es quien evalúa la prueba y determina su relevancia y peso en el caso. Etapa de alegación. En derecho procesal, la etapa de alegación es donde cada una de las partes tiene la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de manera formal, exponiendo su posición sobre los hechos y derechos involucrados en el caso. Esta etapa tiene como objetivo que las partes detallen y justifiquen sus posturas de forma argumentada. Generalmente se realiza a través de presentación de escritos o declaraciones orales en audiencias. Tipos de alegación. En Ecuador existen diferentes tipos de procesos judiciales: civil, ordinario, penal y laboral. En el proceso penal, la etapa de alegación toma lugar en la audiencia de juicio, donde tanto el fiscal como los abogados del acusado presentan sus alegatos iniciales. En el proceso laboral, las alegaciones suelen ser más concentradas en la audiencia única. Por ejemplo, en un caso donde un trabajador demanda el pago de liquidaciones atrasadas, su abogado expondrá la cantidad de trabajo realizada y la remuneración acordada. Importancia de la etapa de alegación.
Define los temas en disputa. Aquí se establece de manera clara qué se va a discutir y resolver en el juicio. Protege el derecho a la defensa. Cada parte tiene el derecho de argumentar y probar su versión de los hechos. Garantiza un debido proceso. Esta fase es esencial para que el proceso se desarrolle de manera justa y equitativa. Etapa de sentencia. Es la fase final en un proceso judicial donde el juez o tribunal, luego de haber analizado todas las pruebas y argumentos en las etapas anteriores, dicta una resolución o fallo. La sentencia es un acto formal del juez donde se explica y justifica su decisión, estudiando cuidadosamente los argumentos legales, las pruebas admitidas y los hechos que las partes han planteado. Debe cumplir con ciertos requisitos para ser válida, como ser motivada, clara y congruente. Ejemplos de sentencia. En el proceso civil tomaremos como ejemplo el incumplimiento de un contrato de compra-y-venta de un vehículo. Después de analizar las pruebas como el contrato y los testimonios, el juez podría dictar una sentencia que obliga al demandado a cumplir con la entrega del vehículo o al pago de una indemnización si el cumplimiento ya no es posible. Importancia de la sentencia. Brinda seguridad jurídica. Esto es, resolver el conflicto de manera definitiva en primera instancia, lo que permite a las partes saber a qué atenerse respecto a sus derechos. Establece precedentes. La sentencia puede servir de guía para otros casos similares, especialmente si se recurre a instancias superiores. Permite la apelación. En muchos casos, la parte perdedora tiene el derecho de apelar la sentencia ante una instancia superior, buscando una revisión del fallo. Continuando con la exposición, hablamos acerca de la etapa de la sentencia, en donde el juez emite una resolución que debe ser motivada y fundamentada. En este caso se da lo que es el proceso de la sentencia, los acuerdos entre las partes, que es la fase donde puede resultar el acuerdo entre las dos partes, en defensa y en la fiscalía. También puede llevarse a cabo ante un juez o ante un jurado. También tenemos los factores determinantes en los cuales la sentencia no es arbitraria. Hay múltiples factores por los cuales los jueces consideran dictar la pena. También se habla de las oportunidades para la defensa, que durante esta fase el abogado tiene la oportunidad de presentar argumentos para obtener una sentencia favorable. En cuanto a las directrices de las sentencias, esta nos especifica que los tribunales utilizan para determinar las penas según el tipo de delito. Tenemos las sentencias concurrentes o consecutivas, que estas en algunos casos puede incluso después de algunos años de haber sido condenado, es posible que se solicite revisar la sentencia si la pena fue impuesta constitucionalmente, esta pena fue válida o no. En cuanto se refiere también a los tipos de sentencia, hablamos del tiempo en prisión o cárcel, que se dan en las multas pecuniarias, los arrestos domiciliarios con vigilancia electrónica, sentencias suspendidas, los programas de rehabilitación, las clases educativas, el pago de indemnizaciones, la libertad condicional, y también tenemos en este caso la situación de la etapa de los recursos, en la cual las partes pueden impugnar la sentencia a través de los recursos, como la apelación o la casación, permitiendo así revisar la decisión por las instancias superiores. Cuando hablamos de recursos de apelación, permite que esta parte pueda solicitar al tribunal superior que revise y modifique la decisión del tribunal inferior. En cuanto se refiere a la casación, se impone ante el Tribunal Supremo la Corte Suprema para revisar las cuestiones de derecho y para asegurar uniformidad en la interpretación legal. En esta etapa de recursos es esencial en el sistema judicial, ya que proporciona los mecanismos para asegurar las decisiones judiciales, que éstas a su vez sean justas y correctas. La etapa de recursos permite buscar a las partes y considerar
qué es lo que ha sido la situación de agravación por una resolución anterior. Muchas gracias.